Hola, somos Alan Rojas y Alexis Navarro y vamos a hablar sobre las teorías, los modelos y las corrientes pedagógicas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Pero antes que nada, ¿qué es la enseñanza del inglés como lengua extranjera? Bueno, la enseñanza del inglés como lengua extranjera es un enfoque que se adopta en países donde la lengua materna no es el inglés y por ende los estudiantes no tienen acceso a una interacción en el día a día con la lengua que se quiere aprender, en este caso el inglés. Toda aquella jerga, todo aquel lenguaje coloquial, los distintos tipos de slang que requiere. Incluso los anuncios y así que hay alrededor en la calle. En Claro, todos lados. su vida vaya no se ve rodeada del Del inglés, idioma. sino de otro que es la lengua materna de dicho país. ¿Y qué implicaciones tiene este enfoque? Bueno, como decía hace un momento, los estudiantes al no poder estar inmersos en una sociedad que habla el inglés, es precisamente en el aula donde se tienen que desarrollar estrategias, actividades, ejercicios y demás para poder potenciar esta parte de acceder a lo coloquial, a lo del día a día. A lo cultural. Exactamente, que no se puede tener en un país como México. Y para hacer eso te basas en las teorías, las corrientes y todo eso que vamos a ver ahorita. Exactamente. Ah, ok. Bueno, la primera teoría de la que vamos a hablar, que guarda un vínculo estrecho con el EFL, es la teoría instruccional, que va acerca de la organización y sistematización del proceso didáctico, factores y elementos como objetivos, contenidos, actividades programadas, recursos, evaluaciones y relaciones sociales en el aula. Además, otra característica de la teoría instruccional, o sería el andamiaje o el scaffolding, como lo conocen, que pues promueve el aprendizaje mediante el descubrimiento guiado, el cual pues permite al docente o al facilitador llevar de manera pues espontánea y natural el proceso de construcción del conocimiento en el alumno, o usando cosas que ya sabe y que ya conoce de su misma lengua, de este caso el español. También plantea que se presenten problemas que se perciban como reales para que el alumno pueda hacer ese enlace con lo académico y lo que va, digamos, un poco más en lo ordinario, en la vida real. Entonces la manera de usarlo para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, el FL, sería pues uniéndolo a situaciones de la vida real, ¿no? De su contexto o de, no sé, noticias o de cosas culturales como el arte o las cosas que consume quizás la música, ¿no? Bueno, y también cabe destacar que la característica fundamental de esta teoría es retar la inteligencia del alumno, para que él encuentre sus propias soluciones, desarrolle el sentido de la toma de decisiones, genere hipótesis, seleccione información, relacione conceptos, entre otros. Como una motivación intrínseca a aprender o qué. Algo así. Entonces se lleva mucho de la mano con el aprendizaje significativo, ¿no? Sí. Que pues tiene una vinculación interactiva de conocimientos pues mediante, ¿cómo decirlo? Pues herramientas de conocimientos que él ya tiene y que son como importantes para el alumno, ¿no? Claro. Sí, justo viene mucho de la mano con lo que mencionamos de la teoría instruccional, porque el aprendizaje significativo establece, o es un enfoque, mejor dicho, que se refiere a la creación de un vínculo interactivo entre conocimientos que ya posee el estudiante con la nueva información. Todo esto haciéndolo de un modo que se pueda relacionar mucho a situaciones de la vida cotidiana, del día a día, que es otro aspecto clave en el enfoque del inglés como EFL, porque al estar privados de tener esa interacción real, como viviendo en un país donde el inglés sea la lengua materna, el aprendizaje significativo juega un rol muy importante y para poder hacer como una especie de simulación de esa interacción. O esta conexión, ¿no? Con el idioma. Claro, por eso es importante que el docente en el aula desarrolle este tipo de contextos o situaciones donde se pueda imitar lo más posible este choque cultural que pueden gozar algunos estudiantes. Pues esto puede ser mediante actividades como compartir diálogos, aterrizar todo a contextos reales, a pesar de que no estemos en un país de habla inglesa, tratar de simularlo lo más que podamos. También se puede llevar a cabo con prácticas sociales. Exacto, prácticas sociales, y también incluso podría ser invitando a alguna especie de hablante nativo para contar experiencias, para conocer cómo se desarrolla él en su día a día. Incluso los videos que consumen en internet o en cualquier lado. Exacto.
Bueno, y la siguiente teoría de la que vamos a hablar es la humanista, que de hecho favorece mucho al aprendizaje significativo y lo entiende como aquel que deja huella en la persona, en el alumno. Se integra al acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial del individuo del que estamos hablando. Claro. Su objetivo, pues, es retomar este concepto. Perdóname. Su objetivo, al retomar este concepto, es como remarcar la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Por eso también se relaciona un poco con el scaffolding que ya habíamos hablado un poco. Y pues la principal motivación del sujeto para aprender debe ser la construcción de elementos significativos, esta conexión que hay con el idioma. Claro, de un modo sintetizado es como este enfoque o esta teoría plantea reconocer al alumno como un individuo, ¿no? Único, auténtico y independiente. Exacto. Y justo motivarlo a perseguir sus intereses propios, ¿no? A través del inglés. De la educación y del inglés en este caso. Se relaciona mucho con el EFL porque cada uno somos individuos precisamente distintos y información que para ti puede ser útil para alguien más puede no serlo. Entonces, justo el vínculo está ahí en que hay que motivar a los estudiantes a tratar de desarrollar intereses, gustos, hobbies en la lengua que se desea aprender, en este caso el inglés, para que así se desarrolle justo este caso de la motivación intrínseca, que sean cosas que al ser de su interés, él solo o ella sola, vaya teniendo más sed de conocimiento, de aprendizaje y vaya reforzando desde esa parte. La siguiente teoría es la teoría psicogenética de Piaget, que está, es cierto, ahora trata sobre los estudiantes que pasan por diferentes etapas del desarrollo cognitivo, las etapas del desarrollo que estableció Piaget. Esto nos ayuda a adaptar la enseñanza del inglés según el nivel de madurez y pues la etapa en la que se encuentra el alumno, usando juegos para los más pequeños y debates o actividades un poco más complejas para los adolescentes. Que justo también va mucho de la mano con la teoría sociocultural desarrollada por Vygotsky, que básicamente plantea que la interacción social en inglés es fundamental también para este contexto de la enseñanza del inglés como una lengua extranjera en el aula. Justo practicar diálogos, participar en algún tipo de juego de rol, etcétera, para desarrollar esta competencia comunicativa tanto académica como coloquial, por así decirlo. Ahora cambiando hacia las corrientes pedagógicas, por ejemplo, la Escuela Nueva promueve la participación activa de los alumnos. Esto encaja pues muy bien en actividades como proyectos colaborativos en inglés, donde los estudiantes investigan y presentan, comunican, intercambian ideas entre ellos pues en el idioma inglés. Claro, que justo de la mano y la siguiente corriente es la pedagogía de la liberación, también aplicada en este caso a la enseñanza del inglés como EFL, que fomenta que los alumnos reflexionen críticamente sobre temas globales, situaciones que nos afectan a todos, temas de interés público. En este caso se podría implementar en el aula a través de practicar y promover diálogos sobre temas como el cambio climático, derechos humanos y opiniones personales también, usando precisamente el idioma como una herramienta para comunicar las ideas que cada uno sostiene. No podemos también dejar de lado la pedagogía constructivista de Piaget, que aquí habla sobre la enseñanza del inglés, que debe que permitir a los estudiantes construir su conocimiento, por ejemplo, deduciendo ellos solos las reglas gramaticales a partir de ejemplos, en lugar de memorizarlas, como lo podemos ver más en la escuela tradicional, por ejemplo. Claro, que al final resulta más eficiente que solo memorizar una información, ¿no? Exactamente. La siguiente corriente también es la del pensamiento complejo de Morin, que es fundamental también en este tema, en el FL sobre todo, porque básicamente plantea que enseñar inglés, y esto es algo muy importante de lo que muchas escuelas pecan, sobre todo en la educación pública, no es solamente dictar las reglas gramaticales que existen. Aprender verbos, adjetivos y solo memorizar todo eso no es suficiente, sino que debe integrarse aspectos culturales, históricos y sociales para ayudar a los estudiantes a comprender el mundo, en este caso a través de el inglés. Sí. Y esto lo mencionan muchísimas teorías, en especial la humanista. Justo. Bueno, y finalmente tenemos la corriente pedagógica, que es el enfoque por competencias, que básicamente plantea 4 pilares clave: competencias para saber hacer, saber ser, saber convivir y saber conocer. Pues entonces parece reunir lo mejor de todas estas teorías y las corrientes. Y en el aprendizaje del inglés permite a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas
Claro. Como, no sé, escribir correos electrónicos, participar en entrevistas, entender instrucciones, habilidades que pues son útiles en contextos de la vida real. Claro, es reunir todo lo mejor, por así decirlo, de cada todo. teoría, implantarlo en una sola y así poder impactar en el estudiante para ser un individuo más completo, más profesional. En este caso, el alumno. Sí, el alumno en el inglés. Claro. Es cierto. Bueno, exacto. Al final puede ser el objetivo. El objetivo es que el inglés sea una herramienta funcional que permita a los estudiantes pues comunicarse, desenvolverse, en especial en un mundo que está cada vez más globalizado. Exacto. Que a pesar de que tu país no tenga como lengua materna en inglés, no sea un impedimento para poder aprenderlo de forma eficiente. Porque cada vez se empapa un poco más de este idioma. Exacto. Y bueno, eso sería todo. Gracias.